Tener la razón en algunos sucesos de nuestra vida está completamente normal, pero cuando realmente surge esa necesidad de siempre querer tener la razón, es ahí en ese mismo momento cuando tenemos que hacer un alto e identificar qué es lo que está pasando. Por eso, en este video conoce las razones o el por qué quieres siempre tener la razón. Hola a todos, muy buenas noches, muy buenas tardes, muy buenos días. Desde donde me vean, un saludo muy especial. Bueno, y una razón muy específica de por qué los seres humanos quieren tener siempre la razón, o porque tú que estás viendo este video siempre quieres tener la razón si es lo que realmente te pasa, es porque estás manejado por tu ego. Y ojo, aquí voy a hacer una aclaración muy importante. El ego realmente, desde su particularidad, no es malo, porque este es un mecanismo que viene como función para el ser humano de seguridad y de supervivencia, cosa que está espectacularmente bien y es obviamente en la cual nos podemos proteger de muchos sucesos negativos y de muchas situaciones. Pero cuando el ego es el que controla en un 100% tu mente, es ahí donde empieza a crear unos mecanismos de defensa y unos mecanismos de reactividad. Lo que hacen entonces es que haya ese efecto contrario y pues que nosotros entonces empecemos a actuar con actitudes de egocentrismo, actitudes de egoísmo, envidia, ¿sí? Ese tipo de situaciones que pueden ir entonces confrontándose a medida de que somos entonces controlados y manejados por nuestro ego. ¿Qué podemos hacer entonces para que no seamos manejados por nuestro ego? Principalmente buscar nuestro verdadero yo. Eso es lo que hace que nosotros volvamos a encontrar ese punto de nosotros mismos, volvamos a encontrar ese punto de ser y volvamos entonces a hacer lo que realmente siempre hemos sido para que no seamos manejados por él. Porque de ese modo vamos a poder entonces abrirnos a diferentes posibilidades y a entender que no siempre tenemos que tener la razón en todo lo que nos acontece en nuestra vida o lo que pasa en diferentes situaciones. Así que es muy importante que tengamos ese ego bien educadito, bien establecido, pero sobre todo bien analizado y bien reflexionado para que no nos haga un daño y no nos haga obviamente contraindicaciones a lo realmente positivo que esto es. Otro porqué muy importante y es porque quizás queremos tener siempre la razón, es porque no has comprendido o porque no hemos comprendido que hay diferentes percepciones a la de nosotros o diferentes percepciones a la tuya, ¿sí? Es un proceso de comprensión, es un proceso realmente de entendimiento. Cuando nosotros los seres humanos sabemos y tenemos en cuenta que lo que tú ves puede ser muy diferente a lo que ve el otro, entonces de ese modo podemos abrirnos a un espacio de posibilidades y de inquietudes de lo que realmente nosotros pensamos, ¿sí? Las percepciones nunca van a ser las mismas que otras, las tuyas no van a ser las mismas que otras personas, porque las percepciones vienen forjadas desde una historia pasada de todos nosotros, ¿sí? De cómo ha sido nuestro entorno social, nuestro entorno cultural, nuestro entorno familiar, todo lo que hemos vivido y atravesado desde nuestra infancia forja nuestras percepciones. Por lo tanto, lo que te ha pasado a ti nunca va a ser lo mismo que, por ejemplo, lo que me ha pasado a mí. Y eso nos lleva entonces a tener diferentes percepciones de la vida en cualquier aspecto que podamos imaginar. Puede ser simplemente el hecho de ver un árbol y el hecho de que, por ejemplo, tú veas las hojas o todo lo caído y yo vea lo bonito que se está convirtiendo el árbol, ¿sí? Ejemplo, son dos percepciones diferentes, pero es una misma realidad porque realmente las dos cosas están sucediendo, solo que tú tienes una percepción diferente a la mía. Entonces, quizá la razón de por qué queremos tener siempre la razón es porque no comprendemos que hay diferentes percepciones, no comprendemos que hay diferentes puntos de vista y que esto es lo que nos ha forjado a nosotros desde pequeños, desde nuestra infancia, y que no está bien y no está mal.
simplemente es algo que es algo que está, y es entonces muy respetable y muy valioso lo que el otro piense de alguna situación en específico. Y otra razón importante que no se me puede escapar es también porque no has trabajado en la aceptación. ¿Y por qué me refiero tanto a la aceptación? Bueno, porque de algún modo cuando nosotros no comprendemos que otras personas pueden tener la razón y que nosotros siempre no tenemos que tener la razón, pues entonces no estamos aceptando. Y cuando no aceptamos, pasa algo en nuestro interior, y es que se genera un sufrimiento, ¿sí? Se genera una resistencia, porque cuando tú menos aceptes algo, más resistencia le estás poniendo y más sufrimiento le estás poniendo a la situación, porque es algo que obviamente y efectivamente no puedes cambiar. Cuando tú aceptas las situaciones, cualquiera que éstas sean, te abres a las posibilidades, como lo decía, y de ese modo también desarrollas algo muy importante en la personalidad, que es llamada la empatía, ¿sí? Cuando tú aceptas que hay otros diferentes puntos de vista y que quizás esa persona puede tener la razón, te estás volviendo más empático porque estás poniéndote en los zapatos del otro, y entonces de ese modo estás aceptando que pueden haber quizás otras razones que no sean las tuyas. Pero esto solo se hace si trabajas en la aceptación. La aceptación es igual a no sufrimiento. Cuando tú aceptas, no sufres. Y cuando no sufres, pues obviamente estás en un campo de tranquilidad, de armonía, de paz y de seguridad para contigo mismo. E independientemente de lo que pase con esa situación, tengas o no la razón, tú la sueltas y dejas fluir con ella porque ya la aceptaste. He ahí la importancia de la aceptación, y es una razón muy significativa de por qué siempre queremos tener la razón, porque no aceptamos los puntos de vista del otro, porque no aceptamos que quizás estamos equivocados, y porque eso en gran parte nos lleva al sufrimiento, y el sufrimiento nos lleva a la resistencia, y la resistencia nos lleva a nunca cambiar, a siempre estar arraigados en una misma posición y no abrirnos entonces al mundo y no abrirnos a este hermoso campo de posibilidades. Así que es muy importante que empecemos a trabajar en la aceptación. Otro porqué clarísimo y otra razón clarísima de por qué queremos quizás tener siempre la razón, o por qué tú quieres siempre tener la razón, es porque tienes miedo al error. Tienes miedo al error. Cuando somos personas que estamos muy enfocadas en el resultado, tener siempre la razón de algún modo nos escuda, ¿cierto? Porque obviamente si yo tengo siempre la razón, pues no me voy a equivocar y nunca voy a cometer errores, ¿sí? Pero cuando tenemos ese miedo al error por dentro, es porque nos estamos siempre enfocando en las pérdidas que podamos tener y nos estamos enfocando siempre en las amenazas que esto acarrea. Entonces, como le tenemos miedo a esas situaciones y queremos esconder todo eso, pues entonces hacemos todo lo posible para que siempre tengamos la razón, porque nos da miedo, ¿sí? De lo que pase con esos resultados, nos da miedo de lo que esto genere, y nos da miedo entonces a algo muy importante: fracasar, ¿sí? El miedo al error está vinculado y asociado con el fracaso. Y las personas, o tú por ejemplo, que siempre quieres tener la razón, quizás por dentro de ti es que tengas también esa asociación con el fracaso. Quizás si no tienes la razón es un sinónimo de fracasar, es un sinónimo de que entonces las personas van a creer cosas negativas de ti, o que entonces qué dirán, y entonces fracasé, soy un perdedor, soy una perdedora, bla, bla, bla. Y pues en este video obviamente te quito esa venda de encima, porque fracasar es sinónimo de aprender, si tú lo ves de ese mismo modo, ¿sí? Cuando tú fracasas estás aprendiendo para, pues obviamente, no hacer lo mismo otra vez. Pero si no hubiera habido ese fracaso, quizás hubieras aprendido. Estoy muy segura que no.
Entonces el miedo al error es lo que se asocia con el fracaso y pues de algún modo quizás por esto es que queramos tener siempre la razón para que nunca ese error se vea asociado con nosotros o nos relacionen con ese fracaso y entonces esta persona siempre tiene la razón, igual es exitosa y muchísimas cosas, pero en realidad por dentro es porque tenemos mucho miedo de ser quizás seleccionados, de ser señalados, y eso es una vida que quizás pues traiga repercusiones negativas dentro de tu ser. Así que mucho cuidado con esto y a quitarle o a desmentirle el miedo al error. Aprender a fracasar, aprender a perder, porque perder también es ganar un poco, como se dice la frase. Y esto es todo por el video de hoy. Denle un like, comenten qué tal les pareció, suscríbanse para que no se pierdan ninguno de mis otros videos y cuéntenme, ustedes quizás tienen algunas de estas señales, algunos de estos por qué tienden a querer tener siempre la razón, o son personas que están abiertas a las posibilidades, son personas que entienden que hay otras posiciones y otras perspectivas en la vida y se abren entonces al cambio y se abren a nuevos caminos. Cuéntenme todo aquí en los comentarios, estaré dichosísima de poderles responder y nos vemos en una próxima ocasión. Chao, chao.